capítulo 18, verso número 30 del libro de Primera de Reyes. Predicamos por el tema, ponlo sobre el altar y pide que baje el fuego. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta hora, Dios eterno, yo estoy delante de tu presencia para proclamar el poderoso mensaje de tu palabra. Yo te suplico que tú me permitas predicarla con poder. Permíteme predicarla con unción. Permíteme predicarla con autoridad. Sea palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetre hasta partir el alma, hasta partir los tuétanos, hasta discernir los pensamientos de cada corazón en esta noche, y que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo en el día de hoy. Sí, Padre mío, despeja los aires, limpia los aires y satura los aires con tu presencia. Ama Shaki Masoa, desato espíritu de alabanza, desato espíritu de adoración desde la parte del frente hasta la parte de atrás de este templo en esta noche. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amados hermanos, conocemos cuál era la condición de la nación de Israel en este tiempo en el cual Elías se levanta como un profeta en medio de ellos. Hemos predicado en diferentes ocasiones a través de diversos temas
hemos hablado acerca de esta nación. Era una nación que se había apartado en su totalidad de Dios. Tanto es así que más adelante podemos contemplar, más adelante de esos capítulos, como Elías, cuando huía de aquella mujer llamada Jezabel, que Dios se les reveló, Elías le dijo al Señor: a tus profetas han perseguido y han dado muerte y solamente yo he quedado. Ahí aprendió él, porque Dios le dio una lección y le enseñó que él no era el único que quedaba, que quedaban más. Pero podemos visualizar a través de las palabras del profeta que la condición del pueblo había decaído a tal grado, a tal forma, de tal manera, que aquel hombre llegó hasta a pensar que él era el único que quedaba, que todavía deseaba servirle a Dios de la forma correcta, que deseaba entregar la palabra a Dios de la forma correcta, y llegó hasta a pensar que él era, y hasta decírselo a Dios mismo: solamente yo he quedado, le dijo. No era cierto, pero lo llegó a pensar. Y ese pensamiento de él, de un hombre que estaba al tanto de la vida espiritual de la nación, de la vida espiritual del pueblo, llamado a ministrarle la palabra de Dios a aquel pueblo, ese pensamiento nos lleva a nosotros a darnos cuenta hasta dónde había decaído la nación en su vida delante de la presencia de Dios. Estaban totalmente alejados de él. La adoración a Baal, un dios pagano, un dios que exigía dentro de su adoración, entre las muchas cosas que exigía inclusive el sacrificio de niños o de seres humanos. Un dios que los que le adoraban en el templo en el cual se adoraba Baal, existían mujeres sacerdotisas que además eran prostitutas dentro del templo, al servicio de los sacerdotes de Baal, y que practicaban todo tipo de inmoralidad sexual delante de ese dios macabro, satánico, llamado Baal. Era la práctica acostumbrada de las naciones paganas, y ahora resulta ser que esa adoración falsa había entrado dentro de la nación judía, dentro de la nación israelita, y que ahora la nación que en el pasado había sido adoradora del único y verdadero Dios, porque no importa cuántos dioses se inventen los hombres, solamente hay un Dios. Solamente hay uno solo. No importa lo que alguien diga, no importa lo que digan otros, no importa a cuántas otras religiones adoren, solamente hay un Dios, creador del cielo y de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero ellos habían abandonado la adoración a ese único y exclusivo Dios, y habían entrado dentro de la idolatría, y habían entrado a adorar dioses paganos. Habían levantado estatuas, imágenes, algo prohibido por Dios de una forma tajante hacia ellos, pero ellos lo habían hecho, y ahora adoraban a Baal. Elías se levanta como profeta de Dios contra la adoración falsa que la nación tenía, y comienza a hablarle al pueblo la palabra que Dios ponía en su boca, y comienza a señalarle al pueblo el pecado que cometían contra Dios al adorar a otro Dios que no era Jehová. Y el pueblo comienza a rechazar las palabras del profeta. Aquella adoración
Además de que había traído la prostitución dentro del templo, había traído la prostitución dentro de la ciudad, había traído el pecado del asesinato, del crimen, del robo y muchas otras cosas más que vienen a las naciones cuando las naciones se apartan del Señor. Y el profeta lo sabía, y el profeta tenía celo de Dios en el corazón. Y el celo de Dios que él tenía era tan profundo que no había temor en él de enfrentarse delante del rey, que permitía que aquel pueblo anduviese de aquella forma. Aquel hombre tenía la gallardía, la valentía, la hombría, la espiritualidad, la unción de Dios en él, para atreverse a pararse frente al rey Acab y señalarle a aquel rey en su propia cara que por culpa de él y de su mujer llamada Jezabel, la nación había caído en el hoyo donde había caído. Y llegado el tiempo, Elías se paró delante de aquel rey y en palabra de juicio le profetizó que no habría lluvia sobre la tierra a no ser por la palabra de él, a no ser que él llamara a la lluvia a venir sobre la faz de la tierra. Y amados hermanos, vino una tremenda sequía sobre toda la tierra, y aquella sequía llenó la tierra, y Dios escondió a Elías, y la sequía fue tan profunda que el rey Acab mandó a sus hombres a buscar a Elías por toda la tierra, y salieron a buscarlo, pero no lo encontraron porque lo escondió Dios. Y después, llegado el tiempo, Dios se le reveló a Elías y le dijo a Elías: ve y muéstrate delante de la presencia de Acab. Y Elías salió del escondite, llegó ante la presencia de Acab, se presentó delante de él. Cuando Acab lo vio, Acab lo señaló y le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías lo miró y le dijo: no, yo no soy el que turbo a Israel, eres tú y tu mujer llamada Jezabel. Ustedes son los que turban a Israel, apartándolo de Jehová y llevándolo a los Baales. Porque toda adoración que se aparte de la palabra, que se aparte de Dios, turba al pueblo y tarde o temprano lo somete a la adoración de los Baales. Y entiéndase que Baal es todo aquello que pueda ocupar en el corazón de una persona el lugar que le corresponde a Dios, que pueda desplazar de nuestra alma y de nuestra mente el lugar que le corresponde a Dios. Si usted ha puesto a Dios en un segundo plano, en un tercer plano, en un último plano, por culpa del dinero, el dinero es su Baal en esta noche. Si es por culpa del esposo, de los hijos, esos son sus Baales en esta noche. Alabado sea Dios en esta hora. Si es la casa o el carro, esos son sus Baales. Alabado sea el Señor. Todo, amado hermano, lo que aparta al hombre de la verdadera adoración, lo que saca al hombre de la presencia de Dios, lo que despoja al hombre de la sana adoración que el hombre tiene que tener ante la presencia de Dios, ese es el Baal de ese hombre y de esa mujer. Y Elías fue claro: eres tú el que has turbado a Israel, porque lo has apartado de Jehová, llevándolo a adorar a los Baales. Pero cítame al pueblo, le dijo, cítalo, cita al pueblo en el monte Carmelo, tráelo y trae a tus sacerdotes con él, vengamos todos al monte, tú, el pueblo, los sacerdotes de Baal, yo también estaré allí y vamos a ver quién es el Dios. Y vino el pueblo y trajeron a Baal, y trajeron su imagen de Baal, y trajeron los sacerdotes de Baal, y se congregó todo el mundo, y allá pues se prepararon para el sacrificio.
Y hay una historia que ya ustedes la conocen, que yo no le voy a dar largas a ella porque no es de lo que yo quiero hablar, que ellos estuvieron allá gritando, dándose contra el piso, cortándose la carne, llorando, gimiendo, haciéndose, rompiéndose la copa, dándose con las piedras por la cabeza, y que Elías se reía de ellos, pero que Baal nunca le contestó, y que después de un tiempo Elías dijo, está bueno ya, y dijo, ahora voy yo. Entonces Elías entra en acción. ¿Y qué es lo que dice la Biblia que el profeta le dice al pueblo? Lo primero que le dice es, acercaos a mí. Él era en ese tiempo el representante de Dios en medio del pueblo, el profeta, el sacerdote, porque iba a ofrecer un sacrificio, pero el pueblo estaba lejos de él. Y no hay pueblo que pueda caminar derecho, y no hay pueblo que pueda servir a Dios en espíritu y en verdad, y no hay pueblo que pueda adorar a Dios con todo su corazón si se aparta de los hombres que son de Dios. Yo veo ahí una razón ya de por qué el pueblo estaba como estaba, del por qué el pueblo caminaba como caminaba, del por qué el pueblo andaba como andaba, del por qué el pueblo se había hundido a donde se había hundido. El pueblo andaba como andaba, se hundía como se hundía, adoraba a quien adoraba, porque se había apartado del hombre que traía palabra de Jehová a la nación. Habían escogido, antes que acercarse al profeta de Dios, acercarse a los profetas de Baal. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Ama Shakima Soa. Oh, gloria a Dios. Habían elegido a los que le traían la mentira antes que acercarse al que le hablaba la verdad. Cuando Elías aparecía, el pueblo se escondía. ¿Pero por qué? ¿Sabe usted por qué? Porque la Biblia dice que cuando la luz llega, las tinieblas se esconden. Entonces Elías era luz que alumbraba en medio de las tinieblas. Y ellos no querían aceptar la luz que Elías les ofrecía. Y como no querían aceptar la luz que Elías les ofrecía, entonces ellos procuraron las tinieblas que le ofrecía acá Jezabel y los sacerdotes de Baal. Y se apartaron, se mantenían a distancia, se mantenían de lejos. Óigame, es como alguna persona que a veces andan torcidos y usted ve que a los únicos que visitan es a los que están torcidos igual que ellos. A veces hay personas que no quieren visitar ciertos lugares porque saben que en ese lugar Dios está. Andan medio torcidos a veces. Y un hermano le dice, vamos para la casa de fulano. Y dice, no, para ahí no. Pero porque no. Mejor vamos para tal sitio. Y la otra persona le dice, pero es que eso no edifica, chicos. Vamos a la casa de fulano, que allá no vamos a edificar. No, yo no quiero ir para allá, vete tú. Porque viven lejos del lugar donde se encuentra el hombre de Dios. Lejos del lugar donde se encuentra el hombre que le puede traer la palabra de Jehová tal y como está escrita. Sea bendito Dios en esta hora. A veces no quieren estar ahí. Y usted los ve que a veces prefieren la casa del chismoso, la casa del que no viene a la iglesia, la casa del que dice que se va a cambiar, la casa del que dice que ahí no vuelve más, aleluya, que la casa de aquel que dice, yo voy ahí, estoy ahí y me quedo ahí, porque el fuego de Jehová está ahí, alabados a Dios en esta hora. Porque andan buscando quien les acomode las cosas a sus gustos y a sus deseos. Y si usted me está siguiendo a mí con claridad a través de la palabra de Dios, usted encuentra que lo primero que el profeta dice es acercaos a mí. El profeta estaba en su lugar, pero el pueblo estaba lejos de él. Y el haber estado lejos del hombre de Dios es lo que trajo aquella condición de pecado, de maldad y de idolatría en medio del pueblo. Usted nunca, alabado sea el Señor para siempre, contempla en la Biblia
que aquellos hombres que vivieron cerca de aquellos hombres que vivían cerca de Dios, usted no los ve hundiéndose en la maldad y en el pecado. Usted puede contemplar a un Josué, óigame, que no había lugar donde se metiera Moisés que Josué no estuviera. Es más, Dios llamó a Josué a Moisés al monte, y Josué se le fue detrás. Y llegó hasta cierta parte, y sabía que de ahí para allá no podía pasar. Y llegó hasta ahí con Moisés, y Moisés subió a hablar con Dios, pero Josué se quedó donde estaba. Y usted ve que donde estaba Moisés, ahí estaba Josué. Y usted ve que cuando el pueblo se fue en contra de Moisés, Josué se mantuvo al lado de Moisés. Porque Josué sabía que Moisés era un hombre de Dios. Y lo sabía porque él vivía al lado de aquel hombre de Dios. Lo miraba, lo observaba, lo conocía. Conocía la forma en que aquel buscaba a Dios. Tal vez muchas veces, cuando Moisés se separó al monte y comenzaba a gemir ante la presencia de Dios por aquella nación, Josué estaba cerquita, callado, con temor de interrumpir la comunión del hombre de Dios con su Dios, pero escuchando el gemir de aquel hombre por aquel pueblo. Y Josué a lo mejor se decía en su corazón, si hablaba porque era tan humano como nosotros, se decía como Moisés ama a este pueblo. Míralo cómo llora, mira cómo lo gime, mira cómo se derrama, mira cómo le habla a Dios. Aleluya. Como cuando Moisés le dijo al Señor, no, yo no puedo permitir que tú destruyas a este pueblo. Perdona a este pueblo. ¿Qué dirán las naciones? Que tú los sacaste de la tierra de Egipto y que no los pudiste meter allá. Mejor bórrame a mí del libro que has escrito allá arriba. Y Dios le dijo, no, Moisés, yo no te puedo borrar a ti del libro. El que peque contra mí, a ese yo borraré del libro. Josué habrá escuchado eso. Usted mira la vida de Josué después de que Moisés murió, y usted va a ver que fue una vida de entrega total a aquel pueblo, al igual que lo había sido su maestro Moisés. De la forma que Moisés se entregó por el pueblo, de esa forma se entregó Josué por él. De la misma forma que la fe de Moisés logró que aquel pueblo echara hacia adelante, a veces sin el pueblo quererlo. Ve a Josué, a ver si Josué no tenía también una fe similar, aleluya, que se iba por encima a veces de las cuestiones del pueblo y de lo que el pueblo le ponía en el medio. Josué fue un hombre que vivió cerca de Moisés y se le pegó lo bueno que Moisés tenía. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Caminas con un hombre de Dios, puedes aprender muchas cosas del hombre de Dios. Caminas con un chismoso, serás chismoso. Caminas con un mentiroso, serás mentiroso también. Caminas con un idólatra, idólatra será. Caminas con uno, aleluya, que anda buscando a Dios, que primero es Dios, segundo es Dios, tercero es Dios. Tú has de terminar también haciendo lo mismo. Eso es así. Cuando yo me convertí allá en la iglesia en Puerto Rico, yo caminaba con personas que querían buscar a Dios. Gente que le gustaba orar, que le gustaba ayunar. Habían otros que lo que les gustaba era la cancha, el baloncesto, los deportes. Había veces que había un juego de pelota y ellos se iban y se metían en el parque. Algunos de ellos me invitaron, pero yo nunca les acepté la invitación. Ellos están apartados hoy, están descarriados, están en el mundo. Gracias a Dios le damos, todavía nosotros estamos aquí buscando al Señor. Aquellos que caminábamos juntos todavía estamos buscando a Dios. Aquellos que siempre estábamos en el monte, que siempre estábamos orando, que siempre estábamos ayunando, que siempre estábamos, aleluya, detrás de un acercamiento más profundo con el Señor, todavía estamos buscando a Dios y estamos en el ministerio. Yo pastoreo aquí, otros pastorean en otras partes de Puerto Rico, otros están evangelizando, se acercaron a Dios y Dios se acercó a ellos, alabados a Dios en esta hora. Pero otros que buscaban otras cosas, ya no están, hermano. Lamentablemente no están, esa es la realidad. Y eso es lo que ocurre cuando usted no se acerca al hombre que tiene a Dios, al hombre que ha sido llamado por el Señor para enseñar la palabra, para ministrarle a un pueblo. Y aquel pueblo se había alejado del profeta y se había alejado del hombre que tenía el llamado de Dios. Pero ahora, después de que los sacerdotes de Baal se han dado contra el piso, se han llenado de tajo, se han roto la ropa encima, óigame, se han dado con pedras por la cabeza, la sangre le chorreaba y Baal no contestaba. El hombre de Dios se paró
frente a ellos, se rió de ellos, se burló de ellos, los burló delante de toda la nación, se burló para que el pueblo entendiese que aquellos no tenían nada de Dios. Y después le dice al pueblo: ahora me toca a mí. Y le dice: acercaos a mí, acérquense. Oh, gloria a Dios en esta hora. Y dice: y todo el pueblo se le acercó. Y después que el pueblo se le acercó, la Biblia dice: y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar de Jehová estaba arruinado. ¿Qué es el altar de Jehová? Era el lugar donde se ofrecían los sacrificios. ¿Cuántos me están escuchando? Era el símbolo, era un símbolo de la presencia de Dios. Era lugar donde el pueblo venía a arreglar sus cuentas con Dios. Porque recuerde que el sacrificio se usaba para arreglar las cuentas con el Señor. Era el medio, era algo que señalaba hacia el sacrificio de Cristo, señalaba hacia el futuro, señalaba hacia el sacrificio de Cristo. Y resulta ser que ese altar es aquí. Vamos a ver, vamos a escudriñar esto entre ustedes y yo en esta noche. ¿Por qué era que el pueblo estaba como estaba? ¿Por qué era que estaban sumidos en la idolatría? ¿Por qué era que había aquel libertinaje tan terrible dentro de ellos? Ya dijimos el primer asunto, dijimos, el pueblo se había apartado del hombre que Dios había llamado para enseñarle la palabra. Vamos al segundo punto ahora. ¿Cuál era el segundo punto? El altar de Jehová, donde se ofrecían los sacrificios, estaba arruinado, destrozado. No era que estaba abandonado, era que estaba arruinado. Manonaldo, ¿cuál es la diferencia entre abandonado y arruinado? Bueno, abandonado significaba que no lo usaban, pero estaba ahí. Pero el altar estaba, pero lo único que estaba abandonado. Pero en este caso no había altar. El altar no existía. Estaba el lugar donde se suponía que estuviera el altar. Pero el altar estaba arruinado, las piedras estaban esparcidas. Una piedra por un lado, otra piedra por otro lado, otra piedra por allá. Ya el altar no lo usaban. Era una señal de que el altar ya no era usado. Había sido abandonado. Los enemigos de Jehová lo habían destruido y habían, amados hermanos, botado las piedras hacia el lado. ¿Y qué pasaba? Tenemos una nación que no se acercaba al hombre de Dios y cuyo altar estaba arruinado. En aquel tiempo había un altar físico donde los israelitas ofrecían sus sacrificios. En este tiempo, el altar de Dios, olvidándonos de la casa de Jehová, olvidándonos de esto, hablando en términos espirituales y de nosotros como seres humanos, en este tiempo el altar de Dios está en nosotros mismos, está dentro de nosotros. Recuerde que sobre el altar era que ardía el fuego, ¿verdad? ¿Dónde es que tiene que arder el fuego ahora? Sobre nosotros. ¿Y aquel fuego era tipo de qué? Del Espíritu Santo. ¿Dónde es que tiene que arder el fuego del Espíritu Santo? Sobre nosotros. Entonces, hay ocasiones en las cuales el pueblo anda mal, el pueblo está mal, el pueblo está aturdido, el pueblo anda, óigame hermano, desequilibrado, anda con la mente puesta en otras cosas. ¿Por qué? Porque además de que no quieren acercarse al hombre de Dios que les trae la palabra tal y como está escrita, tienen el altar abandonado. La falta de oración es abandonar el altar. La falta de ayuno es abandonar el altar. La falta de estudio de la palabra es abandonar el altar. La falta de asistencia a la iglesia, donde somos edificados mutuamente por la comunión los unos por los otros y por la palabra de Dios que nos es brindada por el Espíritu desde el altar, eso es abandonar el altar. Entregarnos a las pasiones que el mundo ofrece, eso es abandonar el altar. Entregarnos a las prácticas que aquellos que no le sirven a Dios practican, eso es abandonar el altar.
Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Y hay un problema cuando se abandona el altar, y es que si el altar se deja abandonado por mucho tiempo, llega el momento en que te quedas sin altar, en que el altar queda arruinado. Por eso es que usted ve que hay personas que han sido tan irresponsables en su vida espiritual, que han dejado que toda su vida espiritual se les vaya al piso. Y aunque usted no lo crea, hay personas, hermano, que hace tiempo, pero mire que yo le digo a usted que hace tiempo, que no saben ni lo que es orar. Claro está, uno no sabe quiénes son, porque para uno saberlo tendría Dios que revelárselo. Pero eso no quiere decir que no existan, los hay. Gente que ya no oran ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche, ni cuando salen, ni cuando se levantan, ni cuando se acuestan, ni antes de salir, ni antes de comer, no oran. Es más, que cuando se va a comenzar el culto en la iglesia, que se le dice a los hermanos, vamos a estar de pie, vamos a orar para comenzar el culto, ellos lo único que hacen es cerrar los ojos. Pero mientras todo el mundo está orando, la mente de ellos está divagando, y de vez en cuando abren el ojo así a ver si ya terminaron. Es que hay personas que tienen el altar arruinado, y usted ve que por eso es que hay personas que dicen, mira, yo quisiera orar, hermano, yo quisiera orar, pero es que yo trato y ya yo no puedo orar. Hay algo que no me deja orar. ¿Sabes por qué es que ya no puedes orar? Porque el altar está arruinado. Y para que la oración pueda comenzar a tu vida, primero hay que arreglar el altar. Mano, es que mire, es que te dejaste ir muy allá, mijo. Es que uno comienza poco a poco. Y poco a poco, y poco a poco, y poco a poco, y poco a poco, y si no te cuidas, cuando vengas a abrir tus ojos, estás vacío. Y después quieres llenarte, porque no hay, mire hermano, no hay nada más malo para una persona que haber experimentado, y de esto lo saben los descarriados, el haber experimentado de verdad, no de relajo, no de jueguito, no, de verdad, haber experimentado la presencia de Dios, haber experimentado la llenura del Espíritu Santo, haber experimentado lo que es vivir cerca de Dios, lo que es una vida de oración, lo que es sentir los ríos de agua viva cuando uno está en el cuarto encerrado buscando a Dios, y después que uno se aparta, y después que se rompe el altar y que el altar se arruina y desaparece la vida de oración, y desaparece la vida de ayuno, y desaparece todo lo que te acercaba a ti a Dios, te das cuenta de que juntamente con eso también desapareció la bendición de Dios. Y la buscas y no la encuentras, y la quieres pero no la hallas, y la deseas pero no sabes dónde está, ni sabes dónde buscarla, ni sabes a dónde, aleluya, ir a buscarla. Eres de los que dicen, ay, dígame en dónde está, que si yo supiera dónde está, yo correría a encontrarme con ella. Le está, óyeme, la unción está en el mismo lugar que la dejaste, pero no la encuentras, porque para encontrarla primero hay que arreglar el altar que está arruinado. Alabado sea el Señor en esta hora. Hay que arreglar el altar. Hay que comenzar a recoger las piedras que están esparcidas. Hay que volverlas a acomodar en su lugar. Pero para poder hacer eso, uno primero tiene que reconocer que el altar se arruinó. Y ahí es, amado hermano, donde nosotros fallamos. ¿Sabe usted dónde es que más nosotros fallamos? En nuestra sinceridad con Dios. En nuestra sinceridad con Dios. El altar está arruinado, pero queremos vivir como si el altar estuviera regalado. Nuestra vida espiritual está por el piso, pero nos queremos comportar como si viviéramos en los cielos. Somos unos orgullosos espirituales. Silencio total en esta noche. Queremos vivir una vida de apariencia. Siempre andamos pensando en el qué dirán de los hombres, en el qué dirán de los hermanos, y no en el qué dirán de Dios. Dios nos habla, pero no hacemos nada a veces por responder al llamado que Dios da. El Espíritu nos ministra, pero cuando se hace el llamado al altar, tú dices, Dios me habló, pero para allá no voy porque me ven. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Mire, anoche mismo los que estábamos aquí saben que anoche aquí esto estaba lleno. Y Dios nos ministró una palabra tremenda ayer por el Espíritu Santo aquí en esta noche.
Ayer en la noche, el Espíritu ministró en este lugar. Yo hice el llamado. Pasaron un grupo de personas al frente anoche. Si usted medita bien en el mensaje que yo prediqué, usted tiene que estar de acuerdo conmigo que ese mensaje era un mensaje serio. Sea bendito Dios en esta hora. Vino un grupo de personas al altar, pero a pesar de eso, el Señor me hablaba y me decía, hay un montón ahí en las bancas que yo les hablé, que yo traté con ellos, pero son unos orgullosos espirituales. No vienen al altar porque no quieren que nadie los vea, no quieren que nadie los identifique con el mensaje que tú has predicado. Y me dijo, por eso es que hay mucha gente que no se levantan, que siempre son los mismos, que dicen que quieren que yo los cambie y yo no los puedo cambiar, porque cuando yo les hablo, ellos no responden. Cuando yo los llamo, ellos no pasan. Ellos no quieren que nadie los vea, ellos no quieren que nadie los mire. Esto no es así, hermano. La Biblia dice, aleluya, que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Y el humilde se humilla. El humilde reconoce cuando Dios le ha hablado. El humilde, si tiene que llorar en el altar, llora y no le importa que la gente lo vea con la cara llena de lágrimas. Hay personas, mire hermano, que a veces el Espíritu trata de compungirlos. El Espíritu les coge el corazón y se los aprieta. Y ellos comienzan a pelear con Dios, a pelear con el Espíritu. Y el Espíritu Santo ahí les coge el corazón y comienza a apretárselo. Y quiere que las lágrimas vengan a los ojos. Y ellos peleando porque no quieren llorar. Y cuando ven que van a llorar se ponen de pie y van para el baño mandados. Cualquier cosa menos soltar una lágrima. Cualquier cosa pero menos que me vean llorar. Yo no quiero que me vean llorar. Yo no puedo dar esa señal de debilidad delante de la gente. Lo que puede ser una debilidad para ti es una señal de fortaleza ante la presencia de Dios. El hombre cristiano y la mujer cristiana no se mide como los hombres se miden allá afuera en la calle. Los hombres en la calle dicen, el que llora es un cobarde. Aquí en el Evangelio el que llora es un valiente, alabado sea Dios en esta hora. El que llora alcanza gracia ante los ojos de Dios. La Biblia dice, el corazón contrito y humillado, mi Dios no lo despreciará. Bendito sea Dios en esta hora. No desprecia el Señor al corazón contrito y humillado. Pero a veces somos unos orgullosos. Queremos vivir una vida de apariencia, hermano. Sabemos que andamos mal, pero queremos que la gente vea que andamos bien. Sabemos que no oramos nada, pero ahí vamos, haciendo como que oramos y hablando palabras súper espirituales. Pero lo cierto es que el altar está arruinado. Y como el altar está arruinado, no hay fuego. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el altar está arruinado? Bueno, cuando el altar está arruinado, que es el símbolo, le dije ya, de la presencia de Dios, de la adoración a Dios, de la verdadera adoración, sobre el cual se coloca el sacrificio. Pues entonces, toda la musaraña que hay por ahí, se pega. Es como una casa abandonada, ¿verdad? Usted deje su casa y váyase. Y que no haya nadie que le limpie la casa. Cuando usted vire para atrás, usted le encuentra con ratones, cucarachas. Las arañas han hecho su parte. Y si usted está mucho tiempo sin ir por la casa, usted va a encontrar las telas de araña, ¿verdad? Que bajan así, y así, y así. Y entonces, tal vez usted tenga que entrar y cuando usted abra la puerta, que la abra así, usted ve un rabito de eso de tela de araña que se abre con la puerta. Y usted tiene que hacer... como está la araña aquí. Oh, gloria a Dios en esta hora. Y eso es así. A veces, si esas lámparas a veces están un tiempito sin limpiarse, a veces uno viene, hermano, y una arañita se metió por ahí, y usted ve que le tira una telita de un lado a otro. La falta de limpieza. Mete la cucaracha, los ratones, las arañas, los ciempiés. ¿Cuántos adoran a Dios? Sí. Mire, cuando Titi y yo nos casamos, que nos mudamos a la primera casa que nosotros vivíamos, que llegamos a la casa para limpiarla, parece que la casa hacía un tiempito que estaba vacía, y llegamos a la casa para limpiarla, y ella se metió a limpiar el baño, y de momento yo escuché un grito, ¡ah! Y cuando yo corrí para allá, tremendo 100 pies.
que mientras ella limpiaba el baño salió de una esquina. Y amado hermano, aunque la aplicación tal vez no les guste, es lo mismo que pasa en nuestra vida espiritual. Cuando se arruina el altar, cuando la vida espiritual se abandona, se meten las arañas, hacen su casita, tiran la tela, ahí se mete de todo. Y de ahí es que usted ve la carne y se le da libertad a la carne, y la carne por aquí, la carne por allá y la carne por el otro lado, y cosas que antes no te gustaban te empiezan a gustar, y cosas que antes no practicabas las comienzas a practicar, y cosas que antes no te llamaban la atención te comienzan a llamar la atención. Todo eso ocurre cuando el altar está arruinado. Bendito sea Dios en esta hora. Se llena, el altar se arruinó. La nación se alejó de Dios, se olvidaron del altar, la nación se olvidó de Dios. Entró Baal con su compañía, porque Baal nunca entra solo, Baal siempre se trae 2 o 3 con él. Es Baal y compañía, con todo lo que se pueda meter. Y a veces nosotros escondemos lo que llevamos por dentro, pero si no aparece pronto algo que nos ayude a arreglar el altar, tarde o temprano, lo que llevamos por dentro también sale para afuera. Entonces, por eso es que usted ve que hay personas que a veces estando dentro de la iglesia, el corazón está cargado. Usted ve que la raíz de amargura está ahí. Usted ve que la herida está ahí sangrando. Usted ve que no encuentran la forma de perdonar a alguien que le hizo lo malo, a alguien que les hirió, a alguien que les afectó en algo en su vida. Y usted ve que cargan con eso 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y usted ve que no pueden salir de ahí, ni arrancarse eso ni de la mente, ni del corazón. Y yo he predicado muchas veces desde este altar, hermano. Y ustedes lo saben y lo he predicado desde otros altares también. Que si algo puede haber en la vida de un cristiano que lo afecte en su vida espiritual, que le impida buscar a Dios con sinceridad y ser en las manos de Dios lo que Dios quiere que la persona sea, ese algo son las heridas y las raíces de amargura. Les he enseñado que una raíz de amargura produce odio. Les he enseñado que una raíz de amargura produce rebeldía. Les he enseñado que una raíz de amargura, aleluya, levanta una pared entre usted y Dios. Y después usted está en la iglesia, y estando en la iglesia usted no puede confiar en nadie. Ni puede, aleluya, buscar a Dios con sinceridad, porque es que para donde quiera que tire la mirada, siempre va a haber algo que le estorbe, pero el estorbo más grande no está afuera, el estorbo más grande está adentro de mí, porque el altar está arruinado. El hombre de Dios le dijo: acercaos a mí, y comenzó a arreglar el altar, y puso las piedras en su lugar. Y después que puso las piedras en su lugar, hizo una zanja alrededor. La zanja tiene su significado, pero no voy a hablar de eso porque quiero hablar de otra cosa. Preparó la leña, eso tiene un significado también. Cortó el buey en pedazos, lo preparó todo. Y después que lo preparó todo, pidió que se le echara agua. Agua. ¿Sabe usted? El agua es símbolo de la palabra de Dios. El agua es símbolo de la palabra de Dios. ¿Cuánto me están escuchando? El agua es símbolo de la palabra de Dios. La Biblia nos manda a nosotros a limpiarnos por el lavacro de la palabra. La palabra es comparada con el agua, porque de la misma forma que el agua tú la usas para limpiarte, para lavarte, para sacarte las impurezas de tu cuerpo, la palabra es la que Dios usa para sacar las impurezas de nuestra alma. Así que Él mandó a que sobre el altar se echara agua. Para purificar el altar usó el agua. El altar se purifica con la palabra. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? ¿Ah? ¿Tú quieres arreglar el altar? ¿Tú quieres poner las piedras en su lugar? Y tú quieres, después que las piedras están puestas, desea que el altar sea purificado, tienes que meterle a ese altar palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz, palabra que sea como espada de 2 filos, porque la palabra es como el agua que purifica el altar.
Por eso, si nosotros queremos purificarnos a nosotros mismos, tenemos que acudir a la palabra de Dios. Jesucristo dijo en una oración: santifícalos en tu verdad. Y después dijo: tu palabra es la verdad. Entonces, si vamos a ser santificados, es en la palabra que somos santificados, porque es la palabra la que limpia y purifica al hombre. Cuando se va a ofrecer sacrificio, hay que poner algo sobre el altar, ¿verdad que sí? En aquel tiempo, ellos ponían, por ejemplo, Elías puso un buey, se ponía una oveja, se ponía un animal. Y usted sabe que había un rito religioso que se cumplía, donde la persona, por ejemplo, que traía la oveja, ponía su mano sobre la oveja y hacía una confesión ante la presencia de Dios. Y era como si la persona estuviera descargando todos sus pecados sobre esa oveja. Y después que la persona, en ese acto simbólico de poner la mano sobre la oveja y de hacer una confesión ante la presencia de Dios, descargaba, como que descargaba su maldad, la oveja era sacrificada. Y era como un cordero que llevaba, que apartaba. Y ya nosotros sabemos que eso era un símbolo de lo que venía después, ¿verdad? Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y por eso es que sobre de Él fueron depositados nuestros pecados. Y fuimos limpios en su sangre. Pero ahora nosotros tenemos un altar. Y ese altar es nuestro corazón. Y ahí tiene que encenderse el fuego de la llama de Dios. Pero a veces el altar se abandona y las piedras son revueltas. Y la Biblia dice que es del corazón de donde salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las iras, las envidias, los celos. Dice la Biblia que salen de nuestro corazón. Entonces nosotros necesitamos, amado hermano, arreglar el altar, pero el altar se tiene que arreglar para algo. El altar se arregla para ofrecer un sacrificio delante de Dios. Hay un sacrificio que ofrecer sobre ese altar. Ahora, ¿cuál es el sacrificio que yo voy a ofrecer sobre el altar? ¿Sabe usted qué es lo que yo tengo que poner sobre el altar? Ya no puedo poner un buey, ni puedo poner una oveja. Ya eso pasó. Tampoco puedo venir a traer, aleluya, montar 20 piedras aquí para levantar un altar físico aquí. Ahora yo lo que voy a hacer, lo voy a hacer aquí adentro. Y yo tengo que arreglarle el altar que está aquí adentro. Y sobre ese altar tengo que poner algo para que Jehová lo queme. ¿Y qué es lo que yo voy a poner sobre el altar? Yo voy a poner sobre el altar todo lo que yo sé que a Jehová le desagrada. Ay, hermano Naldo, que yo padezco de una enfermedad tremenda. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre de la enfermedad? Se llama ira. Es una enfermedad muy mala, por cierto. La ira siempre va acompañada del enojo y de otras cosas más. ¿Qué usted cree que debo de hacer? Ponlo sobre el altar. Vamos a ponerlo sobre el altar. La ira hay que ponerla sobre el altar. Con todas sus hermanitas también. Y los primos y los tíos y los sobrinos. Eso de la ira tiene unas raíces tremendas. La ira comienza a parir y después no quiere dejar de parir. Y produce hermanos, hermanas, tíos, primas y primos hermanos, y te olvídese. Ponla sobre el altar con toda la familia. ¿Qué tiene? Ay, pero mire, hermano, que es que además de eso hay otra cosa más que es que usted no sabe las pasiones de la carne. Ponla sobre el altar. Vamos a ponerla sobre el altar. Ponla sobre el altar. Ponla sobre el altar. Ay, pero es que a mí me atrae demasiado la amistad con el mundo. Vamos a ponerlo sobre el altar. ¿Qué más hay? Las raíces de amargura, vente, vamos a ponerlas sobre el altar. Y las heridas que llevo por dentro, ponlas sobre el altar. Vamos, es como es, los chismes también, vamos a ponerlos sobre el altar. Ay, hermano Naldo, ¿y qué hago con este sueño que me da cuando usted está durmiendo? Póngalo sobre el altar también. Vamos a ponerlo sobre el altar. Que no se quede nada. Oshakama, Sajalaya, Suira. Que no se quede nada. Vamos a ponerlo todo sobre el altar. Ponlo sobre el altar. Ay, hermano Naldo, que estoy enamorado de un muchacho del mundo. Ponlo sobre el altar. Ponlo sobre el altar.
Hermano Naldo, yo tengo una persona que a cada rato me llama por teléfono y todo lo que me trae son chismes. Ponla sobre el altar a ella y al teléfono también. ¡Ay! Y como me gustan las novelas, sobre el altar, con el cajón también. Todo lo que es estorbo, todo lo que estorba tu vida espiritual, todo lo que estorba tu vida de oración, todo lo que estorba tu vida de consagración, todo lo que huele, no, eso no huele, todo lo que apesta a mundo, todo lo que apesta, hermano, a apartarse de Dios, ponlo sobre el altar, alabado sea el Señor en esta hora. Ponlo sobre el altar. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Hay quienes no pueden crecer más en su vida espiritual porque se niegan a poner sobre el altar cosas que ellos saben que Jehová se las quiere quemar. Manonaldo, pero dígame algo. Usted nos dijo ahorita que el tema de este mensaje al principio era ponlo sobre el altar y pégale fuego. Para usted le cambió el mensaje. Ponlo sobre el altar y pide que baje el fuego. Y dijo que no nos iba a permitir a nosotros que fuéramos los que le pegáramos el fuego. ¿Por qué? No se imagina. De verdad que no le pasa por la mente. ¿Por qué? ¿Por qué yo no les voy a permitir que sean ustedes los que peguen el fuego? Y prefiero mejor que ustedes pidan que baje el fuego y que sea otro el que lo queme. ¿Sabe usted por qué? Porque nosotros somos demasiado misericordiosos con nosotros mismos. Y somos capaces de que después que tenemos un montón de cosas puestas sobre el altar, cogemos la antorcha y cuando venimos a pegarle el fuego, miramos para allá, para donde está el altar, con todas las cosas que están en el altar. Y decimos, ay Señor, de verdad que tengo que quemar todo eso. Dice, yo le voy a pegar fuego, pero primero déjame sacar el cajón. Alaba. Adora. Somos muy misericordiosos. Entonces las cosas que nos gustan y las cosas que nos agradan no las queremos soltar. Tenemos misericordia de aquellas cosas que amamos mucho, ¿ves? Mi alma alaba y glorifica a Dios. Y tú tienes que quemarlo, aunque lo tengas escondido en el cuarto, aunque ningún hermano lo vea. Cuando llegue a tu casa, sácalo y ponlo sobre el altar, alabado sea el Señor en esta hora. ¡Fuera! Mi alma alaba y glorifica a Dios. Después que ya sacaste el cajón para afuera, vienes y miras de nuevo. Ahora sí que le voy a pegar fuego. Le voy a pegar fuego. Aquí voy. Le voy a pegar fuego. Ay, Señor. Mira quién está ahí. La muchacha que tanto me gusta. Pero le voy a pegar fuego. ¿Le pego fuego o no le pego fuego? Nena, salte que voy a pegarle fuego. Y la saca para afuera también. Después dice, no, pero ahí voy. Esta vez sí que le pego fuego. Ay, Señor. Ahí voy. Le voy a pegar fuego. Oh, sí que le voy a pegar fuego. Ay, mira lo que hay ahí. Mira, hermano. Y cuando vengamos a ver, dejamos el altar vacío y no le pegamos fuego y nos llevamos las cosas para atrás. Porque el ser humano, la carne en el ser humano siempre anda defendiendo lo que le gusta. Siempre anda defendiendo lo que le agrada. Y yo al principio lo dije, ponlo sobre el altar y pégale fuego, pero meditando en el Señor y meditando en el pasaje de Elías, Elías lo puso sobre el altar, se alejó del altar y después dijo, Jehová, manda fuego, alabado sea el Señor en esta hora. Y cuando Jehová mandó el fuego, lo mandó sin misericordia. Mire usted, si lo mandó sin misericordia, que la Biblia dice, entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña
las piedras, el polvo. Hermano, hasta el polvo se tiene que ir. Y hasta el agua que estaba en la zanja. Si nosotros le llegamos a pegar fuego, se quedan un montón de cosas sin quemarse. Somos hasta capaces de que después que empezó el fuego a arder, cogemos para apagarlo. Pero si es Jehová el que le mete el fuego, cuando Él le mete el fuego, no hay tiempo para nada. No hay tiempo para correr. No hay tiempo para apagarlo. Y el fuego quema el holocausto, y el fuego quema la leña, y el fuego quema el polvo, y el fuego se lleva hasta el agua. El fuego te quema completo de los pies a la cabeza. Alabado sea el Señor en esta hora. Por eso el tema de este mensaje es: ponlo sobre el altar y pide que baje el fuego. Ahora, ¿por qué el tema no es ponlo sobre el altar y espera que baje el fuego? Sino que el tema es ponlo sobre el altar y pide que baje el fuego. ¿Sabe por qué? Porque tiene que ser un acto voluntario del hombre hacia Dios. Y Dios nunca obligará al hombre a dejar lo malo que lleva por dentro. Aunque te pierdas, Dios nunca te obligará. Esto es un acto voluntario. Yo escuchaba en estos días un programa a través de la radio donde estaban hablando acerca de la ley que aprobó el Tribunal Supremo de este país, donde toda persona que obstaculice la entrada a una clínica de abortos, eso es elevado a un rango en este momento de delito federal que se ha de pagar con la cárcel. Y entonces estaban llamando a algunas personas a favor y otras en contra. Y había personas que decían: no, pero es que los que van ahí a las clínicas de aborto a protestar contra los abortos, que se paran frente a las puertas para que esas muchachas no entren ahí a matar a sus hijos, esas son personas con ideas cristianas. Y yo le dije a Tita, si no fuera porque a mí no me gusta la forma en la cual el moderador del programa trata a las personas que llaman, que las trata sin ningún respeto, yo llamaba y le decía a él que si él quería una opinión bíblica. Porque yo quiero que usted sepa una cosa: por mejor sentimiento que tengan las personas que se paran frente a una puerta de una clínica de aborto para que las que van para allá no entren, eso no es bíblico. Porque Dios mismo no se les para frente a la puerta. Nosotros tenemos que entender que hay algo que la Biblia llama libre albedrío, que es la libertad que tiene todo ser humano para escoger entre salvarse o perderse, entre el cielo o el infierno, entre Dios y el diablo. ¿Con cuál de los dos se queda? Eso es un libre albedrío. Abortar es un crimen. Es un crimen del cual toda mujer que practique el aborto, a menos que no se arrepienta y lave su pecado en la sangre de Jesucristo, lo que le espera es el infierno. Pero Dios nunca se parará en medio de una mujer que quiera abortar. Dios le hablará, como estoy hablando yo en esta noche ahora mismo sobre el aborto aquí, es la palabra de Dios hablando. Y le dirá a esa mujer: eso es un crimen, está contra mi palabra, esa criatura no te pertenece a ti, me pertenece a mí. Y aunque los hombres tengan una ley que aprueban tal tipo de pecado, mi ley, que es la ley más grande, la ley soberana,
que se va por encima de las leyes sobre los hombres. Hay hombres que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Mi ley dice que es un crimen. Y tú tendrás que pagar por ese crimen. Y el médico que lo practica tendrá que pagar delante de mí por ese crimen. Pero si después de Dios haber dado el aviso, la persona todavía persevera en su deseo de practicárselo, Dios no se le mete en el medio. La persona va y lo hace. Es como Caín cuando fue a matar a Abel. Dios sabía que Caín tenía en su corazón el deseo de matar a Abel. Y la Biblia dice que Dios le habló y que Dios le dijo: Caín, el pecado está delante de ti, mas tú te enseñorearás de él, dándole a entender, tú puedes, porque enseñorearse es irse por encima, es poder controlar. Tú puedes controlar el pensamiento que habita en ti. Tú puedes enseñorearte del deseo que hay en ti de matar a tu hermano. Él le habló, pero cuando Caín lo fue a matar, no se le metió en el medio. ¿Por qué? Porque Caín ejecutaba un libre albedrío otorgado de Dios al hombre, para que el hombre de forma voluntaria escoja si le sirve a Dios o no le sirve. Usted ve que nosotros tratamos, hacemos hasta lo indecible, hasta lo imposible, por criar a nuestros hijos en la iglesia. Desde pequeños le venimos enseñando la palabra, le hablamos, le predicamos, le enseñamos. Cuando son pequeños los castigamos. Pero llegará un día en la vida de todos ellos cuando ellos tendrán que ejecutar su libre albedrío. Y de la misma forma que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén y le dijo: mira, del árbol de la ciencia del bien y del mal, de él no comas, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Viene un día, después de todo lo que hemos enseñado, después de todo lo que le hemos hablado a nuestros hijos, después de todo lo que le hemos predicado a nuestros hijos, viene un día en que para bien o para mal, a ellos les tocará tomar una decisión y escoger entre el camino de Dios que sus padres le han señalado y el camino del mundo, con la perdición que el mundo existe, ¿con cuál se quedan? Y cuando ese día llegue, ni usted se podrá meter en medio de ellos, ni Dios se podrá meter en medio de ellos. Ellos tendrán que tomar una decisión. Y puede ser que algunos de estos jóvenes que yo tengo aquí frente a mí en esta noche, ya algunos de ellos les esté tocando la puerta, aleluya, el pensamiento de por cuál van a escoger. Y yo quiero que ustedes, jóvenes y jovencitas que están aquí en esta noche, entiendan lo que yo estoy hablando. Eso es algo de lo cual ustedes no van a poder escapar. Sus padres los enseñan, sus padres los doctrinan, les enseñan qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero viene un día donde no es papi el que va a escoger por ti, no es mami el que va a escoger por ti, no es el amigo quien va a escoger por ti. Viene el día cuando a ti te tocará escoger entre Dios y el diablo, ¿con cuál te quedas? Entiéndanme. Viene un día que te tocará escoger. Y más te vale que cuando ese día llegue, sepas cuál es el camino que quieres para ti. Sepas ejecutar la enseñanza que se te ha dado en la iglesia. Sepas decirle al diablo no y a Cristo sí. Sepas poner tus deseos carnales sobre el altar y después decir: Jehová, manda el fuego, alabado sea el Señor en esta hora. Ponlo sobre el altar y pide que baje el fuego.
Es un acto voluntario de nuestra parte. No es Dios el que pondrá las cosas sobre el altar. Soy yo. Es a mí. Es a mí. Es a ti. Es a cada cual. A quien le toca desprenderse. A quien le toca razonar, pensar, decidir, decir, esto que está aquí, a Dios no le agrada. Señor, aquí lo pongo sobre el altar. Oh Señor, yo sé que esta vida que yo vivo de adicción a las novelas a ti no te agrada. Señor, aquí lo pongo sobre el altar. Oh Padre mío, yo lo sé. No lo quiero reconocer, pero allá adentro yo lo sé. Yo sé que a ti no te gusta esta adicción que yo llevo por dentro de mí hacia los deportes, que en vez de estar pendiente al culto, estoy pendiente al Super Bowl. Señor, pero yo sé que eso no es lo tuyo. Yo sé que lo tuyo no es que yo esté pendiente al Super Bowl. Yo sé que lo tuyo es que yo esté pendiente a Super Cristo, Super Espíritu Santo, Super Unción de Dios. ¡Ay! Super fuego, 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 fuego. Señor, aquí está, sobre el altar. ¡Pah! Ahí se fue el Super Bowl. Alaba. Ay, mis queridos jóvenes, mis amadísimos jóvenes, que muchas cosas usa el diablo para apartarnos de la voluntad de Dios. Nos conoce, conoce las inquietudes que llevamos por dentro y se pega de cualquier cosa con tal de robarte la vida de oración, la vida de ayuno y la vida de dedicación al Señor. Unas veces es una cosa, otras veces es otra. Pero ahí está, el Super Bowl sobre el altar. Señor, yo sé que a ti no te gusta esto. Yo sé que a ti no te agrada que yo le esté dando rienda suelta a estas pasiones que yo llevo por dentro de la carne. Yo lo sé. Señor, aquí está, sobre el altar. Ponlo sobre el altar. ¡Ay, Señor! Dios mío, yo sé que a ti no te agrada esta raíz de amargura. Este odio que llevo guardado por dentro, que me persigue de día y de noche, que no me deja orar, no me deja buscar tu rostro, que me impide ser quien yo quiero ser. Pero Señor, aunque me duele, porque quiero seguir odiando, porque deseo donde le veo los pies, le quiero ver la cabeza. Oh Señor, pero con dolor de mi alma, sé que a ti no te agrada. Aquí está, lo pongo sobre el altar. Señor, oh Señor, mira lo que acabo de ver ahí. Mientras más saco, más encuentro. Bendito Dios. Sí, Señor, yo lo sé. Y tú sabes, tú me conoces. Tú sabes que a mí no me agrada, pero me entretiene. Sí, el chisme. Ay, Señor, pero ¿cómo lo hago si es mi hobby?
Es con lo que me mato el aburrimiento del día. Cuando me siento aburrido, tú sabes que eso es lo que me alegra el alma. Porque, Señor, es que tú nunca lo has probado. Lo bueno que es hablar del pastor. Ay, Señor, cuando yo lo tomo en la puntita de la lengua y comienzo a estrasijarlo y arrancarle las carnes poco a poco, cuánto me gozo. No me digas que eso también lo tengo que poner sobre el altar. Señor, me duele, pero aquí va, con toda y lengua, el chisme. Dale un aplauso a Cristo. Sigo. Señor, está difícil. Cada vez se pone más duro. Ay, Señor, lo que acabo de encontrar, el amor al dinero, es lo que me hace robarme los diezmos todas las semanas. Bueno, no tanto como todas las semanas, pastor, pero de vez en cuando. Usted sabe, una semana sí, otra semana no. Pero está bien, Señor. Yo sé que es pecado, que trae maldición sobre mi vida. Lo he escuchado tantas veces, pero aquí está. Lo más que le duele es soltar el dinero. ¿Sigo poniendo sobre el altar? ¿Por qué no lo pone usted? Adora. ¿Ah? ¿Por qué no lo pone usted? Si hay un montón de cosas que a mí se me pueden pasar y usted está contentito ahí en el banco, y qué bueno que todavía no ha dado por ahí. Aunque yo no dé, dale tú. ¿Ah? Dale tú. Hazlo tú. Vacíate. Sácalo. Ahí va. Señor, aquí pongo sobre este altar el espíritu dominguero. Sí, espíritu dominguero es el que hace que las personas no vengan en la semana y vengan solamente los domingos. Sobre el altar. ¿Cuánto lo alaban? Uy, no se escucha. A su nombre. ¿Ah? Sáquelo todo. ¿Qué más ponemos aquí? ¿Qué más ponemos? Las amistades del mundo. Hello. Sobre el altar. Plan. ¿Qué más ponemos? Vamos a poner sobre el altar esa muchachita de por allá de otra iglesia que te permite que la vayas a recoger de vez en cuando para que le des una vueltita en el carro y pasarle la mano. Sí, porque hay quienes, como aquí no pueden amasar, se van a amasar a otro lado. Como aquí no se le permite la panadería, hacen de panaderos en otros lados. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Alaba si puede, y si no puedes, trata. Así es que el Espíritu es el que está aquí hablando, no soy yo. Sama Kama Lima Senda Soa.
No, esa que no es seria. Hello. Que te gusta irte con ella por ahí, pero que a la hora de pensar en una para que sea tu esposa, la quieres buscar de acá. Porque prefieres una que no haya pasado por las manos de otro. Hello. ¿Ah? Ponla sobre el altar y métele fuego antes de que ella sea la que te meta fuego a ti. ¡Adora! ¡Sigo! Sigan ustedes. El altar es grande y hay espacio. ¿Ah? Lo que yo digo es poco y corto para lo que falta. Pero yo creo que ya tú me entendiste, ¿verdad que sí? Que sabes por dónde es que voy. Que te das cuenta de la línea de pensamiento que llevo. Si queremos fuego, acercaos a mí, acercaos al hombre de Dios, arregla el altar, pon el sacrificio sobre el altar y después échate para el lado y dile: Jehová, manda fuego, alabado sea el Señor en esta hora. A su nombre. Que si Jehová es el que manda el fuego, va a quemar el holocausto, va a quemar el animal. Eso que hay, eso es peor que un animal. Pero se lo quema completo. Y va a quemar la leña. Y hasta el polvo se baja. Ahí no se queda nada. Cuando lo que baja es el fuego de Jehová, se lo lleva completo. Cuando el fuego cesó, no quedaba nada ahí. El fuego se lo llevó todo. Y termino. ¿Qué fue lo que pasó cuando cayó el fuego de Jehová? Con esto termino. Aleluya. Dice que entonces el pueblo gritó: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Termino con esto. ¿Cuándo fue que Jehová vino a ser el Dios? Jehová vino a ser el Dios cuando bajó el fuego y quemó lo que había sobre el altar. Mientras no se arregle el altar, mientras no pongamos sobre el altar todas las cosas malas que llevamos por dentro y le pidamos a Jehová que baje y le meta fuego y veamos que el fuego de Dios quema cuánta sabandija llevamos por dentro. Mientras eso no ocurra, Jehová no será el Dios. Sino, porque Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios significa: estamos dispuestos ahora a someternos a Él. Sé nuestro Dios, gobiérnanos, mándanos, contrólanos, haz con nosotros lo que te dé la gana. Eso es lo que significa Jehová es el Dios. Pero para que Jehová sea el Dios, tiene que bajar el fuego y consumir lo que está sobre el altar. Por eso yo te invito en esta noche, mi hermano, y con esto termino. Vamos a arreglar el altar, vamos a arreglar el altar, vamos a poner todo sobre el altar, todo lo malo, todo lo que no le agrada a Dios, todo lo que es de la carne, todo lo que estorba nuestra vida espiritual. Vamos a echarnos a un lado y clamemos a Jehová desde la profundidad de nuestra alma: Jehová, manda fuego, porque yo quiero que tú seas el Dios, alabado sea el Señor en esta hora. A su nombre, dale un aplauso a tu Dios en esta noche. Ponte de pie.